Entre. Es obligatorio. Muy buenas tardes con todos. Quiero agradecer en primer lugar a la Unidad de Recursos Humanos por la invitación. Efectivamente, he podido ser parte de la familia de Salupol y siempre es grato volver a reencontrarnos con todos ustedes. Hoy vamos a compartir un tema de mucha importancia tanto para la implementación de el modelo de integridad pública como del sistema de control interno. Hoy vamos a hablar de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, aprobada con Decreto Supremo 092-2017 PT. Voy a, voy a pedirles por favor que apaguen sus micros a los que se están conectando. Muchas gracias. Bien, para hablar de la política nacional contra la corrupción, tenemos que conocer un poco el contexto que se daba entre los años 2001 y 2017. Disculpen, por favor, escucho todavía algunos micros, les agradeceré que lo puedan apagar. Gracias. Bien, decíamos, ¿no? Tendríamos que ver que en ese lapso entre el 2001 y el 2017, veníamos pues de unas décadas de gobierno, que ustedes conocen bien, ¿no? Entre los 80 y los 90, en que la percepción de la ciudadanía estaba vinculada siempre a alguna situación irregular, una arbitrariedad, una injusticia desde la óptica de esta ciudadanía, que llevó pues a la desconfianza ciudadana. De ahí que en estos primeros años el enfoque de la lucha contra la corrupción fue un enfoque punitivo, que estuvo principalmente enfocado en combatir los delitos como soborno, enriquecimiento ilícito, colusión, peculado. Y hasta ahí ustedes me dirán cuál era el inconveniente de comenzar o ir solamente a atacar el delito. Bueno, tanto en la corrupción como en los delitos en general, debemos entender que la mejor forma de combatirlo no es el enfoque punitivo sancionador. No podemos pretender que se combata cuando ya ocurrió. Debe ir de la mano con un enfoque preventivo para evitar que ocurra, ¿no? Ocurre mucho, lo hemos visto en los últimos días, que la opción siempre es aumentar las penas de los delitos, ¿no? Y pensamos que con eso se resuelve el problema, cuando el problema no está necesariamente en las penas, sino en cómo podemos prevenir que esos delitos ocurran, ¿no? Y eso ocurría con el tema de la lucha contra la corrupción en sus primeros años. Se enfocaba mucho en los delitos y se dejaba de lado otras instancias como las faltas éticas y administrativas o los problemas de gestión que sin ser delitos influenciaban o tenían repercusión dentro de la administración pública, ¿no? Faltas éticas como la obtención de ventajas indebidas, ¿no? El mal uso de la información privilegiada, el conflicto de intereses, la falta de neutralidad y transparencia, o problemas de gestión muy típicos de esos años como la injerencia política, la ausencia de políticas y normas de conductas claras, o una meritocracia débil, ¿no? La clásica de que se ingresa a dedo, ¿no? Es en ese contexto que se busca dar prioridad a un enfoque de integridad que ya no se centre solamente en los delitos, sino que tenga también una óptica respecto a estas faltas éticas, faltas administrativas y problemas de gestión. En ese contexto, en esos años, comenzaron a darse esfuerzos para combatir la corrupción, ¿no? Entre los años 2001 y 2002 se van creando los órganos de lucha contra la corrupción, como el Grupo de Trabajo de la Iniciativa Nacional Anticorrupción, el INA en el año 2001, o la Comisión de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de Ética y la Transparencia en la Gestión Pública y en la Sociedad, también de ese año, y se logran algunos hitos importantes ya a partir de su trabajo hacia el 2002. Se tuvo el acuerdo nacional con 35 políticas de Estado, eh, la promoción de la ética, la transparencia y la erradicación de la corrupción, el lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas, ¿no? Eran esos aspectos los que con estas políticas de Estado se buscaban combatir. En el año 2005
se crea ya el Consejo Nacional Anticorrupción, que tiene un apoyo en el 2007 con la Oficina Nacional Anticorrupción, año en que esta instancia también comienza a trabajar las políticas nacionales de obligatorio cumplimiento, ¿no? Entre ellas la política anticorrupción, ¿no? El primer avance, el primer marco que se tiene en el marco de políticas contra la corrupción, lo tuvimos con el Decreto Supremo 027-2007 PCM. Ya para el año 2010 se crea mediante Decreto Supremo 016-2010 PCM la Comisión de Alto Nivel para combatir la corrupción, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Se fortalece el trabajo de esta comisión en el año 2012 mediante la ley 29976 y es en ese mismo año que mediante Decreto Supremo 119-2012 PCM se aprueba el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción del periodo 2012 al 2016, ¿no? La Comisión de Alto Nivel Anticorrupción tuvo una vigencia de 8 años. En ese periodo, ya mediante Decreto Supremo 042-2018 PCM, se crea la Secretaría de Integridad Pública como apoyo técnico de esta comisión. Y es en el año 2007 donde se aprueba, mediante Decreto Supremo 092-2017 PCM, la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Esta política que da pie a que al año siguiente se apruebe también el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción correspondiente a los años 2018-2021. Todo ello como parte de la estrategia de integridad y lucha contra la corrupción del Estado peruano. Y ahí tenemos entonces que entre 2017 y 2018 ya teníamos dos instrumentos importantes. Teníamos por un lado la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción y por el otro el Plan Nacional de Integridad. Pero los esfuerzos no quedan en estos instrumentos, ¿no? Además está decir que estos dan pie al fortalecimiento institucional e interinstitucional de las entidades del Estado, que implicaron reformas de alto nivel y sobre todo que instaura el modelo de integridad para las entidades públicas como una figura de compliance público, donde se establecen los estándares y las políticas de cumplimiento. Decíamos que esto no queda ahí porque luego de su promulgación se han ido complementando a través de otros instrumentos legislativos, como el decreto legislativo 1327, que regula el procedimiento para la presentación de denuncias por actos de corrupción y las medidas de protección a los denunciantes, el decreto supremo 042-2018, que establece las medidas para fortalecer la integridad pública, una primera regulación de la declaración jurada de intereses que se dio con el decreto supremo 138-2019 PCM. Recordemos que la declaración jurada de intereses empieza con la PCM y ya a partir del 2021-2022 Contraloría asume esta competencia y reglamenta con el uso del aplicativo que hoy en día los funcionarios y servidores estén dentro de los supuestos obligados usamos para hacer esta declaración jurada. También en el año 2018 se emite el decreto legislativo 1415 que regula la gestión de intereses en las entidades públicas, estableciendo ya un registro de visitas, un registro de gestión de intereses, el deber de transparentar a los gestores de intereses que se reciben en las entidades públicas, ¿no? Y que con mayor amplitud, tengo entendido, lo verán como parte de las capacitaciones del PDP, ¿no? Más adelante, ya recordemos que en el año 2018 se había creado la Secretaría de Integridad Pública y es esta instancia que, mediante resolución de Secretaría de Integridad Pública 001-2019-PCMSIC, se regula la implementación de la función de integridad en las entidades públicas. Acá es muy importante tener en cuenta que la Secretaría de Integridad Pública es el ente rector de la política nacional
e implementador de las normas y herramientas de integridad. Entre estas herramientas, el índice de capacidad preventiva, que es el instrumento mediante el cual vienen siendo evaluadas las entidades públicas, entre ellas Salupol. Pues, chicos, hay Ahora, talleres de eh, la integridad. por favor, les pido nuevamente puedan apagar sus micros. Todavía puedo escuchar algunas intervenciones. Decíamos, ¿no? La política nacional de integridad y lucha contra la corrupción es un primer instrumento que fue formulado participativamente con el aporte de las principales entidades públicas, los representantes del sector privado y también de la sociedad civil bajo la Comisión eh, de alto nivel contra la corrupción. En esta política se ordena e integra las decisiones adoptadas en materia de lucha contra la corrupción y se propone el desarrollo de un sistema nacional de integridad pública con medidas para fortalecer la capacidad del Estado para el control de la corrupción. Esta política se establece sobre tres ejes No claros de sé si se den intervención: cuenta. el fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a los actos de corrupción, la identificación y la gestión de riesgos, y fortalecer la capacidad de sanción del Estado frente a los actos de corrupción. Notamos acá que a diferencia de los inicios, en el año 2001, ya no solo tenemos el enfoque sancionador y punitivo, ya incluimos ejes referidos a la prevención de actos de corrupción y sobre todo la identificación y gestión de riesgos. Es una metodología que las entidades utilizan para prevenir, ¿no? Hablar de riesgos no es hablar de ilícitos, no es hablar de faltas, hablar de riesgos es hablar de prevención. Y en el marco de estos ejes, actualmente la Secretaría de Integridad Pública y la Presidencia del Consejo de Ministros ya han establecido una guía para la gestión de riesgos en las entidades públicas que también se viene implementando en todas las entidades, entre ellas Salupol. Ahora, con la política nacional de integridad y lucha contra la corrupción, se determinan metas, además de definir a las entidades responsables y plantear los lineamientos y estándares para su cumplimiento. Tenemos que tener presente que hasta ese entonces la corrupción, y hasta ahora, es un problema público. Al año 2016, el 48% de peruanos consideraba que la corrupción había desplazado a la delincuencia como principal problema que afectaba a la ciudadanía. Evidentemente, al día de hoy, son problemas que han sido identificados por los ciudadanos en igual magnitud. Pero eso no implica un avance tampoco. Significa que la delincuencia ha aumentado, que la delincuencia común, ¿no? Pero la percepción de la corrupción sigue estando ahí. En el año 2016 se habían registrado 32.900 casos en trámites por delitos de corrupción a nivel nacional. Estas cifras son de la Procuraduría Anticorrupción. Y el impacto y perjuicio económico que se había calculado a ese entonces era de 12.000 millones de soles, que representaba el 2% del PBI, ¿no? Estos, estas cifras, estos montos al día de hoy han sido incrementados, es por eso que el fortalecimiento de la función de integridad ha tomado protagonismo en los últimos años, ¿no? Si damos cuenta lo que inició como política sectorial, hoy en día ya es materia de todo un trabajo a nivel de entidades del Estado que viene siendo evaluando por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Ya es bastante común ver entidades que han implementado una oficina de integridad, ya sea como parte de su organigrama a nivel de órgano de asesoramiento o como unidad orgánica de la Secretaría General, ¿no? Y las que no han ido delegando esta función a sus oficinas de recursos humanos, como es el caso de Salupor, ¿no? Pero ya justamente por estas cifras y el impacto que se ha tenido en los últimos años, es que la función de integridad comienza a tomar mayor protagonismo. Y lo primero que hizo el Estado frente a esta situación
es responder con la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que es un instrumento de gestión donde se definen los objetivos, lineamientos, metas y los estándares nacionales que deben cumplir las instituciones del Estado para prevenir la corrupción y contrarrestar sus efectos. Con esta política se busca contribuir a profundizar la coordinación de la acción del Estado para la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad bajo un enfoque integral, multisectorial y participativo entre el sector público, sector privado y sociedad civil, que son los actores importantes en esta lucha, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción y la Secretaría de Integridad Pública, ha asumido la labor de coordinación, seguimiento y evaluación de la implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que conlleva la participación de todas las entidades de la administración pública, sin excepción. Y nuevamente, es importantísimo tener presente los ejes que marca esta Política Nacional de Integridad: prevención, sanción e identificación de riesgos. Insistiré mucho, no debemos quedarnos a nivel de sanciones. Las sanciones, recuerden, es una acción luego de ocurrido el ilícito. Lo que tenemos que buscar es prevenir que ocurra, evitar que ocurra, ¿no? Porque si nos enfocamos en la sanción, lo único que vamos a tener es cárceles hacinadas, servidores inhabilitados, ¿no? Y por eso es que los ejes de prevención e identificación de riesgos son tan importantes en la implementación de la política de integridad. Los actores estratégicos, ya lo hemos dicho, es el Estado en primer lugar a través de sus poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, los gobiernos regionales, locales, órganos autónomos constitucionalmente señalados aquí, y los adscritos a las entidades adscritas a estos niveles de gobierno, ¿no? Que tienen como función o como deber principal el impulsar las reformas legales e institucionales necesarias en materia de integridad y lucha contra la corrupción, así como brindar espacios y mecanismos para la participación del sector empresarial y la sociedad civil, el sector académico y la ciudadanía en general en la elaboración de los planes y estrategias contra la corrupción, ¿no? Un segundo actor es el sector privado o la ciudadanía, que se concentra tanto en gremios empresariales, los colegios profesionales, la sociedad civil organizada a través de asociaciones, ONG y por supuesto los medios de comunicación, ¿no? Que son los actores responsables de impulsar las acciones de vigilancia y promoción de la ética, ¿no? Ver que no solo en el marco de las normas del Estado, sino que su regulación interna contemple normas de conducta, con sanciones ejemplares en caso de incumplimiento o faltas graves, ¿no? Vemos muchas veces medios de comunicación que se exceden, medios de comunicación que se ponen a disposición de un gobierno de turno, y es ahí donde eh, su gremio tiene que contar con normas que sancionen este tipo de conductas también, ¿no? Y el sector académico, con las universidades nacionales, privadas, y los centros de investigación y otros centros de estudio también, tienen por supuesto como rol principal el de investigar, analizar y recomendar las medidas preventivas y sancionadoras más adecuadas para combatir la corrupción, ¿no? Deben ahondar sus esfuerzos en la investigación de las causas, motivos y circunstancias que propician el fenómeno de la corrupción en nuestro país. Es muy importante conocer esto. En el derecho penal existe la criminología, que es la ciencia que estudia el por qué delinque, no un infractor. En el caso de las entidades públicas, también debe ser materia de estudio y parte del eje de prevención e identificación de riesgos el entender por qué se dan determinadas conductas. La Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción también es el primer instrumento que nos da una definición legal de corrupción como tal. En esta política se define la corrupción como el mal uso del poder público privado para obtener un beneficio indebido, económico, no económico o ventaja directa o indirecta por agentes públicos, privados o ciudadanos, vulnerando principios y deberes éticos
normas y derechos fundamentales. De esta definición, lo más resaltante es que hablar de corrupción no solamente es hablar de perjuicio económico, no solamente es hablar de fraude económico, de sobornos, ¿no? Porque las ventajas también pueden ser no económicas. No solo es buscar un beneficio personal, porque también puede ser un beneficio para terceros, ¿no? No solo pensar que la corrupción se da a nivel de entidades del Estado y dentro de entidades del Estado, porque hay agentes privados que también pueden ser cómplices en temas de la corrupción y la propia ciudadanía que se presta a muchas veces estos actos, ¿no? Es muy común, todos creo hemos escuchado alguna vez, oye, ¿no conoces a alguien que trabaje en tal entidad? Porque necesito que mi trámite se haga más rápido. Eso también es parte de los actos de corrupción. En menor escala, cierto, ¿no? Pero no olvidemos que desde lo pequeño da lugar hacia lo más grande, ¿no? Y eso nos lleva a nosotros a que en nuestra vida diaria nos comprometamos también a actuar con integridad. La política nacional contra la corrupción también nos da una primera definición de integridad pública y la define como la actuación coherente con valores, principios y normas que promueven y protegen el desempeño ético de la función pública, de modo que los poderes y recursos confiados al Estado se dispongan hacia los fines que destinaron, asegurando que el servicio público a la ciudadanía esté orientado al interés general y la generación de valor público. Cualquier práctica contraria a la ética va a afectar la misión de la entidad y deslegitima el ejercicio de la función pública. Y es que hablar de integridad va a estar muy ligado a los valores, principios y normas de la entidad, ¿no? Debemos recordar que todos los funcionarios y servidores públicos debemos brindar un servicio a la ciudadanía orientado al interés general y a la creación de valor público, ¿no? Debemos proteger el desempeño ético, debemos buscar el desempeño ético en nuestro quehacer diario, ¿no? Y sobre todo cuidar de los recursos del Estado, porque el Estado confía en nosotros para esa función. La política nacional contra la corrupción encontró también causas o posibles causas de esta corrupción y hallazgos que podrían que dieron lugar o que podrían sustentar el por qué se dieron estas causas, ¿no? Es cierto que hay un poco reconocimiento de los principios éticos y valores morales. Muy pocos servidores conocen el código de ética. Yo preguntaría también cuántos conocen el código de conducta de salud pública, donde están, por ejemplo, los principios, deberes y derechos de los servidores de salud, ¿no? Y lo cierto es que tampoco podemos decir que es solo culpa de los funcionarios y servidores. También deben haber mejores acciones de promoción de la identidad de los valores éticos, porque probablemente, y lo que se encontró al desarrollar la política es que las acciones que se realizaban tenían muy poco impacto, ¿no? No ayudaban a la publicidad o al conocimiento de los principios éticos y valores que regían el actuar de las entidades, ¿no? El alcance limitado de las acciones anticorrupción en el ámbito regional o local, ¿no? Definitivamente es lamentable, pero debemos reconocer que a nivel de gobiernos locales y regionales, por estadísticas de la propia Contraloría General de la República, es donde se puede evidenciar la mayor cantidad de acciones o de actos corruptos, ¿no? Entonces, ¿por qué se daba o qué identificaron en la política como parte de esto? Pues la debilidad de los mecanismos de prevención de la corrupción a nivel de estos gobiernos, que ya desde la Secretaría de Integridad Pública también están evaluando las sesiones para la implementación del modelo de integridad a nivel de gobiernos regionales y locales, la debilidad de los mecanismos de investigación, persecución y sanción de la corrupción a nivel subnacional, ¿no? Muchas veces en estas instancias de gobierno, tanto el secretario técnico, procesos disciplinarios o el propio oficial de integridad
es puesto por el propio gobernador y eso debilita los mecanismos, ¿no? En este momento hay, por ejemplo, en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que los oficiales de integridad se incorporen mediante concurso público de mérito, de tal manera que se asegure su independencia en su actuar, ¿no? Indistintamente de quien esté dirigiendo la entidad o el gobierno en este momento, ¿no? Se identificó también como causa de corrupción la escasa coordinación entre las entidades encargadas de prevenir, controlar e investigar la corrupción, ¿no? Y esto se debía también a una coordinación deficiente en el sistema de justicia penal en la lucha contra la corrupción, ¿no? Lamentablemente, nuestro sistema de justicia muchas veces no logra una articulación idónea, ¿no? Es más que común ver en noticieros que la policía o la fiscalía realizan determinado operativo y luego por razones de forma no se pudo llevar la audiencia en el Poder Judicial, ¿no? Y eso genera una sensación pues de impunidad y demuestra las deficiencias de nuestro sistema de justicia, ¿no? Parte de la política nacional de integridad es el poder luchar y mejorar estos aspectos, ¿no? También otra de las causas que se identificaron fue la información desigual y no estandarizada sobre corrupción, ¿no? No hay una base de datos anticorrupción interoperable entre entidades públicas, ¿no? Lo que se conoce, lo que sabemos, son en mérito a reportes que puede hacer el INEI, reportes que puede hacer la Contraloría, pero no hay una base que me permita conocer los estándares por entidades, ¿no? Eso está cambiando. Desde el año pasado, la Secretaría de Integridad Pública viene publicando los resultados del índice de capacidad preventiva de las entidades públicas en todos sus niveles de gobierno. Estos resultados se publican de manera semestral y si bien no llegan a ser una base totalmente detallada, es un primer paso hacia el lograr la interoperabilidad y datos y un instrumento que nos pueda dar datos generales sobre el avance de la lucha contra la corrupción en las entidades públicas, ¿no? También es cierto que eh, se halló como parte del desarrollo de la Política Nacional de Integridad escasos mecanismos para mejorar la calidad de la sanción de la corrupción, ¿no? Y esto guarda relación con la observación 3 porque está referida a la deficiente diligencia de los procesos penales por delitos de corrupción. Lo decía, ¿no? Se tiene que fortalecer nuestro sistema de justicia, es verdad, y como política de Estado se está trabajando en que haya una mejor articulación por parte de ellos, ¿no? También se detectó como una causa de la corrupción la insuficiente capacidad de los mecanismos para la detección temprana, ¿no? Ya sea para las dificultades en la implementación del control interno, ¿no? O del propio modelo de integridad. Eh, Primero, tenemos dos instrumentos, como es el sistema de control interno y el modelo de integridad, que deben ayudar a combatir la corrupción y ser un instrumento de detección temprana de la misma. Pero en la realidad es que muy poca preparación, muy poca respaldo académico tienen estos instrumentos y eso da también muy poca difusión, ¿no? Entonces, se deja muchas veces en un segundo plano y más allá de las sanciones administrativas que puedan prever a nivel de Contraloría, por ejemplo, muchas veces pasa que esperan a llegar a ese momento, a la sanción, para recién tomar las acciones pertinentes, ¿no? Se debe mejorar la implementación del sistema de control interno, del modelo de integridad, entender e identificar a los responsables y sobre todo que la alta dirección se comprometa en estos aspectos, ¿no? Y otros de los causas que se identificaron en esta política nacional de integridad fue el escaso liderazgo orientado al cumplimiento de las responsabilidades, ¿no? Y acá se identificó como causante de esto el poco optimismo de la población con respecto a las acciones de lucha contra la corrupción y la desconfianza generalizada en las entidades vinculadas a la lucha contra la corrupción, ¿no? Hablar de liderazgo
no solo es cumplir por cumplir, ¿no? Programo mi charla para salir bien en el ICP, ¿no? Delego porque se me permite, ¿no? Liderazgo es tomar las riendas, tomar la decisión política y la decisión de gestión de que esto sea materia y compromiso de todos los funcionarios y servidores de la entidad, ¿no? Que esto sea un tema sea, que se busque interiorizar. No porque sea una obligación legal, no porque tengo que cumplir el ICP, no porque tengo que cumplir el sistema de control interno, sino porque de verdad creo que estoy convencido que esta es la mejor manera de llevar mi gestión, ¿no? Eso es lo que se debe buscar y es lo que la Política Nacional de Integridad busca y busca que se implemente. Y habíamos hablado de los tres ejes que sustentan la Política Nacional de Integridad: la prevención, la gestión de riesgos y la sanción, ¿no? Y cada uno de estos ejes tiene objetivos y acciones puntuales o acciones prioritarias que se buscan implementar, ¿no? Hablar de fortalecer la capacidad de prevención tiene como acciones prioritarias el garantizar la transparencia y el acceso a la información pública en las entidades del Estado. Debemos recordar que toda información que nosotros generamos es pública, salvo las excepciones que están expresamente previstas en la ley de transparencia. Pero, nuevamente, no seamos transparentes porque sea una obligación legal, sino porque tenemos la certeza de que la gestión que estamos haciendo es correcta, que nuestro trabajo el día a día es correcto. Y si tenemos esa certeza, no tenemos por qué temer el publicarlo, el compartirlo y que la ciudadanía conozca nuestro trabajo, conozca cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Y eso es lo que se busca con la ley de transparencia. Otra de las acciones prioritarias es consolidar una gestión de información integrada para la prevención de la corrupción en la administración pública. Decíamos, aún no hay un centro de interoperabilidad de la información referida a temas de corrupción. Sin embargo, ya con el índice de capacidad preventiva, el ICP, que viene publicando semestralmente la presidencia del Consejo de Ministros, tenemos una primera lectura de cómo es que se están llevando la gestión en materia de integridad en las entidades públicas, ¿no? Otra acción prioritaria es impulsar y consolidar la reforma del sistema electoral del Perú y de las organizaciones políticas, porque efectivamente, así como es una decisión de gestión a nivel de entidades públicas, la implementación del modelo de integridad y su fortalecimiento es una decisión política. Este proyecto de ley que fortalece la función de integridad fue presentado por el Ejecutivo a finales de julio. Estamos a mediados de octubre y no ha sido ni siquiera debatido a nivel de comisión del Congreso. Entonces ahí podemos ver que hay también una falta de compromiso político respecto a la función de integridad y su implementación, ¿no? Otra de las acciones prioritarias en el eje de prevención es promover e instalar una cultura de integridad y de ética pública en los servidores civiles y en la ciudadanía. Y acá vuelvo a hacer énfasis en que lo que debemos buscar es interiorizar las acciones de integridad, más no es de hacerlo por obligación. Lo que busca la Política Nacional de Integridad es que interioricemos los valores éticos como parte de esta política y en bien del Estado peruano. Y finalmente, otra de las principales acciones prioritarias es instalar y consolidar la gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses en la administración pública. La gestión de conflictos de intereses y la gestión de intereses, aunque suenen parecidos, son dos conceptos totalmente distintos. Entiendo yo que serán abordados en capacitaciones también que están previstas en el PDP de Salupol, pero a manera de resumen, la gestión de conflicto de intereses se da a todo nivel, a niveles de decisión, ¿no? Que puede pasar que yo tenga intereses particulares o de terceros que se contrapongan a mi trabajo diario, mientras que la gestión de intereses ya estamos hablando de la figura de gestor de intereses. Un gestor de intereses no es algo ilegal per se, pero que debe ser publicado cuando me visita un gestor de intereses, debe ser de conocimiento de la ciudadanía qué intereses es que se está
conversando con ese gestor y sobre todo el beneficio que eso puede tener para la ciudadanía, ¿no? No es lo mismo un gestor de intereses que una persona que llega a buscar intereses particulares, ¿no? Como lo decía, el gestor de intereses es una figura empresarial que existe y que está regulada ya con su marco normativo pertinente. El siguiente eje es la identificación y gestión de riesgos. De ahí sus acciones prioritarias son el fortalecer el mecanismo para la gestión de denuncias por presuntos actos de corrupción. Ya todas las entidades del Estado cuentan con una plataforma única de denuncias donde pueden presentar sus denuncias de forma anónima y solicitar también medidas de protección. La gestión de riesgos también se logra impulsando una carrera pública meritocrática. Dentro de la delegación de facultades que ha dado el Ejecutivo, tenemos el fortalecer la implementación del servicio civil en las entidades públicas para justamente garantizar la meritocracia como parte de su día a día. Otra de las acciones prioritarias es garantizar la integridad en las contrataciones de obras, bienes y servicios. Para ello, tanto a nivel del OCE como de la Secretaría de Integridad Pública, se han establecido mecanismos como la inclusión de cláusulas de anticorrupción en las bases y que eso se replica también para los locadores de servicios, aunque se encuentren excluidos de la norma de contratación. Y, por supuesto, el fortalecer la gestión de riesgos al interior de cada entidad pública, ¿no? La presidencia del Consejo de Ministros cuenta con una directiva de gestión de riesgos. El trabajo ya comenzó a realizarse en Salupol, con unas primeras entidades que ya han recibido las fichas de identificación de riesgos y toca implementar las medidas de control que ahí se han ido detallando. El tercer eje es fortalecer la capacidad de sanción y eso se va a lograr a través de reforzar el sistema de justicia penal, lograr una mejor articulación de sus actores, reforzar el sistema disciplinario, dotándolo de una mayor autonomía y los recursos que necesiten las secretarías técnicas de procesos disciplinarios para su labor, reforzar el sistema nacional de control, que es innegable que en los últimos años han habido una serie de normas que han ayudado a la Contraloría, dándole mayores recursos, tanto de personal, logísticos, presupuestales, además de que se emitió formalmente su nuevo reglamento con el cual ya han retomado su capacidad de sanción y vienen aplicándolo hasta el día de hoy, ¿no? Y finalmente, fortalecer los mecanismos para la recuperación de activos y pérdida de dominio ante delitos agravados contra la administración pública. Entonces, tenemos el modelo de integridad que está conformado por nueve ejes. Fue mostrado en primer lugar en la Política Nacional de Integridad y las normas posteriores. Y el primero de estos ejes es el compromiso de la alta dirección, que se visibiliza con el apoyo absoluto, explícito y visible, ¿no? Tiene que mostrarse la integridad a nivel de los valores institucionales, a nivel de los principios institucionales, a nivel de la cultura organizacional. El compromiso de la alta dirección debe verse en el día a día y el respaldo que tienen las oficinas de integridad o quien haga sus veces dentro de la institución. Eso es muy importante, ¿no? El respaldo va a ser muy importante para poder lograr los objetivos de la Política Nacional de Integridad, ¿no? Decíamos, PCM viene evaluando el grado de implementación y se piden resultados, pero muchas veces no se da el respaldo que se requiere, no se da los recursos de personal, de logística, presupuestales, y esto denota pues una falta o una baja calificación en el ICP, ¿no? Que el compromiso de alta dirección es una de las cosas que se están evaluando, ¿no? Otro de los componentes es la gestión de riesgo, además de ser un eje de la Política Nacional de Integridad, es un componente del modelo de integridad, y ahí vamos a hablar pues a nivel de modelo, la identificación de los riesgos de corrupción a través de un proceso participativo y la metodología de gestión de riesgos ya aprobada por la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Otro de los componentes del modelo de integridad es la política de cumplimiento de integridad.
tiene que estar referida al conflicto de intereses, una política de no aceptación de regalos, la gestión de intereses, o también conocida como lobby, la política de contratación de personal, donde debe haber filtros en las áreas sensibles y los códigos de conducta que las entidades deben implementar. Otro de los componentes es la transparencia, y ahí tenemos que hablar de la clasificación y tratamiento de la información, gobierno activo, la rendición de cuentas y la participación ciudadana a través de los pedidos de acceso a la información o el portal de transparencia estándar, que debe estar actualizado y con la información que las entidades producen en su día a día. Las acciones de control, ya sea de control interno o de control gubernamental, que garanticen el buen uso de los recursos públicos, ¿no? El eficiente uso de los recursos públicos. Y acá es muy importante entender que la participación del oficial de integridad, o quien haga sus veces en este componente, no es como responsable. Ya la Secretaría de Integridad Pública de la PCM ha marcado la diferencia entre el responsable del sistema de control interno y el responsable de la implementación del modelo de integridad. El primero ya definido en las directivas de Contraloría, y el segundo, que en el marco de este componente tiene un rol de seguimiento únicamente de los controles y riesgos referidos a corrupción, no a otros tipos de controles. La comunicación y capacitación que se da a través de capacitaciones como las que estamos llevando hoy, la política de comunicación a las contrapartes y a los servidores en general, la comunicación interna y el clima laboral, ¿no? La implementación de canales de denuncias con mecanismos claros y accesibles, medidas de protección que deben ser conocidas por todos los servidores, la posibilidad de denuncias anónimas y los mecanismos de detección de irregularidades, ¿no? Todo esto ya se encuentra previsto en la plataforma única de denuncias al ciudadano, que garantiza también el poder presentar denuncias anónimas y solicitar medidas de protección. La supervisión y monitoreo, básicamente implica ya el seguimiento de todos estos componentes que se van implementando en el marco del modelo de integridad. Y finalmente, un componente también es el responsable del modelo de integridad, el encargado, que debe ser designado en la entidad con un equipo que permita el monitoreo de estos 9 componentes, ¿no? Les comentaba, ya desde el año pasado, las entidades vienen siendo evaluadas respecto a su avance en la implementación del modelo de integridad a través del índice de capacidad preventiva. Los resultados se publican semestralmente y ustedes pueden encontrar en la página de la Presidencia del Consejo de Ministros los resultados correspondientes al primer semestre del 2023, entre ellos los resultados obtenidos por Salud Pública. Uno de los hitos importantes en la Política Nacional de Integridad fue la creación de la Secretaría de Integridad Pública mediante Decreto Supremo 042-2018, ¿no? Se dispuso a través de esta norma la fusión por absorción de la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel contra la Corrupción, y esta secretaría se creó con la finalidad de contar en el Estado con un órgano técnico encargado de conducir, implementar y evaluar la Política Nacional de Integridad. Tiene la facultad de emitir directivas, directrices, lineamientos y opiniones técnicas relacionadas al establecimiento de una cultura de integridad y, sobre todo, evaluar los avances en las instituciones públicas. Se tiene previsto que la función de integridad pase ya no solo de una política, sino también a ser un sistema funcional del Estado, ¿no? Con todo, y cuya rectoría quede en la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Integridad Pública. La política nacional de integridad nos da pie también a entender qué implica servir con integridad. Decíamos, lo más importante, ser transparentes y rendir cuentas. Confiar en nuestro trabajo. Ser transparentes, confiar en nuestro trabajo, darlo a conocer
y saber que nuestro trabajo va a tener por parte de la ciudadanía la acogida por la dedicación que nosotros como servidores le damos. Hacemos un trabajo correcto que vale la pena sea conocido. Servir con integridad implica ser imparcial y no mantener intereses en conflicto. El servidor público debe poner en primer lugar los intereses del Estado y la ciudadanía por sobre los intereses particulares. Servir con integridad significa rechazar ventajas indebidas. Nuestro trabajo responde a nuestra remuneración pactada. No debemos buscar otro tipo de ventaja, ¿no? Debemos, sobre todo los funcionarios, buscar el acceso justo a los puestos públicos. Hay un camino en curso con la implementación del régimen servir y eso va a ayudar a establecer mejores controles y una carrera pública meritocrática, ¿no? Lo importante va a ser que en ese tramo las entidades públicas puedan establecer sus propios filtros, tanto a nivel de personal de confianza y cargos de autoridades, como a nivel de servidores públicos, ¿no? En estos últimos días también ustedes han podido ver que se publicó una modificación, una propuesta de modificación al reglamento de la ley civil, donde ya se establece comités de selección de manera obligatoria también para la elección de las autoridades, de las entidades públicas o el personal de confianza, por ejemplo, ¿no? Esto todavía está a nivel de propuesta, falta que se apruebe, pero es interesante estos pasos que se dan, ¿no? En el marco de promover este acceso justo a los puestos públicos. Tenemos que conocer las normas y reglas de conducta. Los invito a conocer el código de conducta de Salupol. Pueden acudir a la unidad de recursos humanos que gustosos lo compartirán con todos ustedes. Tomar conciencia de nuestros riesgos, de los riesgos que implica nuestro puesto y tomar las acciones para prevenir cualquier tipo de acto de corrupción o ventaja indebida, ¿no? Evitar los sesgos y el exceso de confianza y sobre todo conocer y emplear los mecanismos de confianza que están ya establecidos a nivel de nuestra institución. De manera general, quiero compartir los principios éticos que están recogidos tanto en el Código de Ética de la Función Pública como a nivel del Código de Conducta de Salupol, el respeto por el cual los servidores debemos adecuar nuestra conducta hacia el respeto a la Constitución y las leyes, garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o de No, yo, procedimientos administrativos sí, yo, se respeten los derechos a la no defensa puedes de grabar. Ay, que la no la voy a... seguridad implica actuar con rectitud, honradez, honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí o por interpósita persona. La eficiencia, que implica brindar calidad en cada una de las funciones a nuestro cargo, procurando obtener una capacidad sólida y permanente. La idoneidad, que debe ser entendida como la actitud técnico, legal y moral, que debe ser condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública, ¿no? Debemos propender una formación sólida acorde a la realidad, capacitándonos permanentemente para el debido cumplimiento de nuestras funciones. La veracidad, que se expresa con la autenticidad en las relaciones funcionales de quienes integramos las instituciones públicas y por supuesto con la ciudadanía que siempre va a buscar el esclarecimiento de los hechos. La lealtad y obediencia, que implica tener permanente disposición para el cumplimiento de nuestras funciones, otorgando a cada quien lo que es debido y que actuemos con equidad en nuestras relaciones interpersonales dentro del Estado y con la ciudadanía en general. La justicia y equidad implica actuar con fidelidad y solidaridad hacia todo el personal de nuestra institución, cumpliendo las órdenes que le imparta la autoridad competente en la medida que reunamos las formalidades del caso y se tenga por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a nuestro cargo. Por supuesto, exceptuados los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que el deber de cada funcionario y servidor público ponerlo de conocimiento. La lealtad al Estado de Derecho, entendido como el funcionario de confianza, tiene lealtad a la Constitución y al Estado, y entender que quienes ocupan cargos de confianza en regímenes autoritarios, pues están aceptando la responsabilidad de los
abusos que puedan hacer estos regímenes, por lo que puede ser causal de cese automático en la función pública. He pasado rápido los principios porque en el marco de la política nacional de integridad lo que necesitamos conocer es la función de integridad en sí misma. Y en Salupol, esta función está a cargo de la Unidad de Recursos Humanos. Fue delegada mediante resolución 204-2019 de nuestra gerencia general, ¿no? Y el desempeño de estas funciones y lo que implica fue delimitado a través de la Directiva para la Implementación de la Función de Integridad y Lucha contra la Corrupción en Salupol, que fue aprobada mediante resolución de Gerencia General número 228-2021. En esta directiva se detalla de manera clara que las funciones de integridad que realiza Salupol a través de la Unidad de Recursos Humanos están dirigidas a apoyar en la identificación y gestión de riesgos de corrupción, proponer las acciones de integridad y lucha contra la corrupción, así como supervisar su cumplimiento, proponer la incorporación de objetivos y acciones de integridad en los planes estratégicos de la institución, implementar, conducir y dirigir la estrategia institucional de integridad y lucha contra la corrupción, así como supervisar su cumplimiento, supervisar el cumplimiento de la normativa vigente de transparencia, gestión de intereses y conflicto de intereses, coordinar con la máxima autoridad administrativa y los demás órganos y unidades orgánicas de la institución la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de control interno, coordinar e implementar el desarrollo de las actividades de capacitación en materia de ética pública, transparencia y acceso a la información pública, gestión de intereses, conflicto de intereses, control interno y otras materias vinculadas con la integridad y lucha contra la corrupción, recibir, evaluar, derivar, realizar el seguimiento y sistematización de las denuncias sobre actos de corrupción, asegurando la reserva de la información cuando corresponda, otorgar las medidas de protección al denunciante o testigos cuando corresponda, orientar y asesorar a los funcionarios y servidores sobre sus dudas, dilemas éticos, situaciones de conflicto de intereses, así como los canales de denuncias y medidas de protección existentes en la institución y otros aspectos de políticas de integridad, monitorear la implementación del modelo de integridad institucional y otras que puedan derivarse de las normas de integridad. Les decía, el Estado peruano cuenta con la plataforma digital única de denuncias del ciudadano, donde vamos a poder encontrar todas las entidades públicas, entre ellas Salupol. Y es a través de este sistema donde nosotros podemos presentar denuncias de manera anónima, solicitando la reserva de nuestra identidad, solicitar medidas de protección laboral, como el traslado temporal del denunciante o del denunciado a otra unidad orgánica, una licencia con goce o exoneración de la obligación de asistir al centro de labores de la persona que denuncia, en tanto su presencia constituya un riesgo para la determinación de los hechos, o cualquier otra que resulte conveniente a fin de proteger al denunciante, ¿no? Y es importante, decíamos, que en el marco de la Política Nacional de Integridad conozcamos todas las normas que influyen en su implementación. Empezando por el Código de Ética de la Función Pública, la Ley 31227 que establece la obligación de la presentación de la declaración jurada de intereses y ya marca su competencia a nivel de la Contraloría General de la República, la Ley número 357, Ley del Servicio Civil, el Reglamento Interno de Trabajo, hoy en día Reglamento de Servidores Civiles, la ley número 27.588 que establece las incompatibilidades y responsabilidades de los funcionarios y servidores públicos, y a nivel interno tenemos la resolución de Gerencia General 073-2022 que aprobó el programa de integridad, la resolución de Gerencia General 228-2021 que aprueba la directiva para la implementación de la función de integridad que comentamos previamente, la resolución de Gerencia General 121-2019 que aprueba la directiva para la aplicación y promoción del Código de Ética de la Función Pública, la resolución de Directorio 006-2021 que aprueba la política del sistema integrado y la resolución de Gerencia General número 200. Factura y voy 350.
En el marco de la Política Nacional de Integridad decíamos que los principios y valores institucionales de cada entidad tiene que reflejar esta función de integridad. Y esto lo vemos a nivel de principios de salud pública. La integralidad de manera general, que garantiza la cobertura de las contingencias a las que está expuesta las personas de manera plena y oportuna. La autonomía, que es contar con autonomía técnica, administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable en el desarrollo de nuestras funciones. La unidad, que es el suministro de todas las prestaciones de una sola entidad o por un sistema de entidades entrelazadas orgánicamente y vinculadas a un sistema único de administración de financiamiento. La igualdad, que implica cubrir a todos los beneficiarios por igual, sin distinción, impidiendo toda clase de discriminación. Y finalmente la transparencia vinculada a la función de integridad, que implica del desarrollo de prácticas y métodos disponibles públicamente, evitando ocultar y restringir la información. A nivel de valores tenemos el respeto, que implica proporcionar un trato digno, cordial y humano, reconociendo, valorando y garantizando los derechos de las personas. El acatamiento del marco normativo que regula el funcionamiento de la administración pública también es parte de este valor. La integridad incorporada ya como un valor institucional que implica proceder con honestidad, objetividad y en la práctica cotidiana, guardando la coherencia lo que se hace. La excelencia es lo que se busca, que la realización del servicio público no solo sea eficiente, sino que también denote el conocimiento y la experiencia con el campo en el que se lleva a cabo dicho servicio. La eficiencia, que es el alcanzar el objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos. Y la calidad, que implica el cumplimiento de los estándares previamente definidos orientados a la satisfacción del usuario y al interés colectivo. Hasta aquí mi exposición. Yo quiero agradecerles por acompañarme. Sé que el horario es un poco complicado porque estamos a la salida, pero igual agradezco a todos los que están conectados y quedo a su disposición para las consultas o preguntas que puedan tener. Estimado doctor Mundaca, muchísimas gracias por la exposición, una brillante exposición. Le agradezco de antemano su participación y su apoyo. Si hubiera alguna pregunta entre los asistentes a la charla, por favor, poder ya hablar y comentar la pregunta para poder responder. Si no, ya daríamos por terminada la charla, agradeciendo a todos los participantes a esta charla y también al doctor Manuel Mundaca, y expresarles que mañana también va a haber otra capacitación para que tener en cuenta a las 5 de la tarde. Solo para contar, ¿no? Y a todos los participantes, por favor, mañana vamos a tener toda una capacitación en materia de ingeniería también, pero a los que por favor no se hayan inscrito o no hayan registrado su asistencia, se ha pasado un link a través del chat del Zoom, por favor, para que conecten a registrar su asistencia. Y bueno, por mi parte, agradecer al doctor Mondaca por esta exposición y por la oportunidad que también nos está dando. Muchísimas gracias. Nada, siempre dejando de los éxitos que viven. Gracias. Bien. En ese sentido, doctor Manuel, yo expreso mi agradecimiento desde la Unidad de Recursos Humanos, su apoyo con la charla de hoy día, esperando que mañana también nos pueda acompañar a este mismo horario de las 5 de la tarde, y a todos los participantes, agradecerle una vez más su participación y su asistencia. Muchísimas gracias, doctor Manuel Mundaca, y a todos los presentes. Doctor John, discúlpeme, solo para cerrar, he visto una pregunta en el chat que no quiero dejar sin responder. Se consulta
Si de convertirse el sistema de integridad o la función de integridad en un sistema administrativo, no se estaría asumiendo funciones del sistema de control. Eh, no, primero porque no estaría enmarcándose como un sistema administrativo, sino como un sistema funcional, que a nivel de las normas de organización del Estado tienen diferencias, ¿no? Digamos que el sistema administrativo es mucho más amplio, los sistemas administrativos ya están establecidos a nivel de la ley orgánica del Poder Ejecutivo y tiene sus entes rectores, tenemos el sistema de presupuesto, recursos humanos, de control, ¿no? Entre otros que ya están establecidos, mientras que los sistemas funcionales abordan ya temas más específicos, ¿no? Y como lo señalaba, tanto a nivel de Contraloría como de la Secretaría de Integridad Pública, ya se han delimitado las diferencias entre la función de integridad y la implementación del sistema de control interno, por ejemplo, ¿no? Que con mucho gusto en otro momento podremos andar más allá en esas diferencias. Ahora sí le agradezco, doctor John, le agradezco a todo el equipo de la Unidad de Recursos Humanos y a los asistentes a esta charla. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel. Muchísimas gracias por su participación. Un fuerte abrazo.